Buenas tardes, muchas gracias. En abril de 2020 mi hija tenía 4 años. Empezamos a notarla triste y desganada. Un día nos contó que extrañaba el río. Con la desesperación creciente de padres que ven caer a sus hijos, la llevamos a una playa desierta, estacionamos la camioneta frente al río y bajamos las ventanillas para que pueda escuchar el agua. 3 minutos después llegaron 2 patrulleros de prefectura y alrededor de 8 oficiales nos rodearon. Nos hicieron bajar, nos cacharon, nos tomaron fotos de frente y de perfil, tomaron los datos de nuestro vehículo y nos custodiaron hasta nuestro hogar. No puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en la que trata a sus niños, sostenía Mandela. En 2020 en Argentina se liberaron presos mientras se cerraba a los chicos. Nuestro país tuvo la oportunidad única de que el diario del lunes llegara con meses de anticipación. Lo sabía el exministro Trota, que en abril del 2020 se junta con funcionarios de países que empezaban a retomar la presencialidad. Lo sabía la comunidad científica en mayo del 2020, cuando la agencia Science muestra que la forma en que se contagiaba el COVID no era la misma que la influenza y los chicos no eran supercontagiadores. Lo sabíamos los papás, que solo contábamos con una computadora y un teléfono para defender el derecho de nuestros hijos. El tiempo se detuvo en un buen lugar. Nos dijo Julián que en 2020 debía empezar su carrera universitaria y, sin embargo, empezó un tratamiento psiquiátrico junto con el 30% de los adolescentes que mostraron síntomas de depresión, el 20% síntomas de ansiedad, se incrementó un 120% los trastornos alimenticios y todo esto con estudios que cuentan lo que pasó con cuarentenas mucho más cortas. Datos del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA sostienen que las personas más jóvenes presentaron mayor severidad en sintomatología inespecífica, ansiosa, depresiva y riesgo suicida. Nuestras redes se llenaron de historias de familias desesperadas. Volvieron los terrores nocturnos, la pérdida de autonomía, aparecieron la apatía, la fobia y el aislamiento. Si acaso podría ser peor, fue para los chicos con discapacidad o que requerían tratamientos especiales. Extraño a mis amiguitos, nos dijo Amparo, mientras el gobierno y sindicatos sostenían que clases hubo en un país en donde el 50% de los chicos no tenía acceso a la virtualidad, donde familias con 4 hijos contaban con un solo celular para hacer la tarea o debían elegir entre comprar datos o comer. La ministra Cantero de Santa Fe reconoció que la virtualidad alcanzó solo al 10% de la población estudiantil. El actual gobernador Kicillof anunció que no se evaluaría a los chicos en virtualidad, quitando el último estímulo para mantener alguna conexión con el mundo educativo. En Catamarca, Aurora empezó sala de 4 en 2020. Tuvo solo 2 semanas de presencialidad antes que se decretara el cierre de las escuelas. En sala de 5 volvió a la escuela recién el 26 de julio del 2021, con presencialidad restringida, 3 burbujas por grado. Fue a la escuela 5 semanas. En primer grado asistió a clases con barbijo, en segundo año perdió casi un mes por paros docentes, hoy está en tercer grado y aún no puede leer. Brecha educativa, pérdida de aprendizaje, nada de lo que podamos decir puede dar real dimensión de lo que vivieron y viven nuestros jóvenes a causa de la gestión de la pandemia a cargo del expresidente Fernández. Nuestros niños y jóvenes todavía enfrentan una crisis de salud mental causada por la pandemia. He visto el efecto devastador del cierre de escuelas, la interrupción de la vida social y la incertidumbre sobre el futuro ha tenido en su salud mental. Menciona la psiquiatra Sutherland en una nota difundida a consecuencia de la pandemia en jóvenes escoceses, que fue mucho más corta que las nuestras. Una dimensión real entre el cierre total de escuelas y la presencialidad restringida, el secundario perdió el 30% de su ciclo lectivo, la primaria el 40% y el nivel inicial el 100%. No podemos aún conocer plenamente la magnitud del impacto de lo acontecido en un país sin datos que usa la falta de información como manto de olvido y de impunidad. No ha habido de los organismos del Estado, desde los sindicatos y las organizaciones médicas, una sola evaluación de lo actuado, una sola autocrítica de lo acontecido para no repetir errores. Pero sí tuvimos que sufrir la persecución con causas penales a las familias de la ciudad de Sastre, Santa Fe, que pedían que abrieran las escuelas. Todo el peso del Estado en contra de quien reclamaban el derecho a la educación. La impunidad se maneja de formas sutiles, como es el caso del expresidente del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos, Martín Miller, principal responsable del cierre de escuelas que hoy se desempeña como funcionario nacional en la Secretaría de Educación. Es demasiado olvido y demasiado perdón. Esta intervención no es una intervención desde el enojo. Ya nos enojamos en cada reunión con funcionarios nacionales, provinciales y municipales que con cara de preocupación nos decía que había que quedarse en casa, sin mostrarnos una sola evidencia científica que avalara el cierre de escuelas.
cuando el INADI habilitaba líneas para denunciar escuelas abiertas, o la presidenta de la Bicameral de Educación, Rosario Romero, nos decía en febrero del 2021 que no iba a ser cómplice de la muerte de menores por ir a clases sin nombrar un solo estudio que avalara su obediencia debida. Ya nos frustramos con el nos cuidamos entre todos mientras abrían casinos y salas de juegos, pero las escuelas seguían cerradas y los parques y las plazas encintados. Ya nos angustiamos por no poder mantener a salvo de nuestros hijos del capricho de gobernantes de turnos que los abandonaron a su suerte solo porque podían hacerlo. Esta intervención intenta hacer un grito decidido contra la impunidad, incumplir los deberes de funcionario público, implementar medidas irracionales y cometer abuso de autoridad no puede ser gratis. Es por ello, señores legisladores, que les solicitamos en pleno ejercicio de sus funciones la destitución de la defensora de los derechos de niños y niñas y adolescentes, Marisa Graham, quien en 2021 reconoció haber incumplido las funciones por no interferir en acuerdos políticos, dejando a millones de niños y niñas y adolescentes librados a su suerte, desprestigiando una institución por la que esperamos 13 años. El derecho a la educación está consagrado en nuestra Constitución Nacional y es imperioso que los funcionarios no sigan gozando de impunidad. Cerrar la escuela no puede no tener costo. Usar a los niños y niñas como rehenes de disputas políticas como en la pandemia o sindicales como las actuales no puede ser tolerable en un país donde la mitad de los chicos terminan su escolaridad sin entender lo que leen o sin poder hacer una regla de 3 simple. No hace falta que le expliquemos al Congreso que un derecho es tal si y solo si es efectivo ese ejercicio de ese derecho, y es en acceso y es en calidad, y que los niños son los titulares absolutos del derecho a educarse, siendo la obligación del Estado, a través de cada uno de sus poderes, garantizar esos derechos. A los padres organizados nos tocó poner en palabras y en agenda la escuela y los derechos de los niños y niñas como sujetos, como ciudadanos. Ahora es vuestro turno velar porque los niños nunca más sean considerados ciudadanos sin derechos. Para no repetir la historia, para que el destino irremediable de nuestro país no sea el olvido, solo hace falta dar un paso en el sentido contrario. Y ese paso es ahora, y es con todos los chicos, todos los días, en todas las escuelas. Muchas gracias.